Y yo te quiero preguntar, más que el miedo al error, el miedo al folio en blanco, del que hemos hablado antes. Eh, el miedo al folio en blanco, que se ha utilizado muchas veces, se utiliza en el periodismo y en los autores, pero en los autores de obras, de libros como tú, pero el miedo al folio en blanco está en cualquier parte. Es decir, tengo que empezar a hacer algo, Sí, ya es una metáfora, ¿no? Tengo que empezar a hacer algo, ¿por dónde empiezo? Eh, y en tu caso doble, porque efectivamente escribes sí. un libro. Entonces tienes el miedo al folio en blanco, realmente es un folio y realmente está en blanco. Entonces, te quiero preguntar, ¿lo has tenido? ¿Cómo te has enfrentado a él? ¿Y qué consejos nos puedes dar para navegarlo? Nunca me he sentado, frente a ese vacío, ni No. blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo. O sea, siempre que me he sentado a escribir, me he sentado a escribir con una idea que casi siempre nacía de una necesidad o de una idea muy clara, ¿no? Pues, una noticia que lees y es una historia que te interesa y empiezas a indagar y de repente esa historia crea en mí o en mi imaginación un personaje, ¿no? Como me pasó con Mañana a las 6, ¿no? Y entonces, con el proyecto SETI, de hablar, bueno, de escuchar el universo, etcétera, tal, y mi personaje de ese libro, que es mi personaje favorito, ¿no? Y a partir de ahí todo empieza a florecer. O sea, yo creo que eso sí, es como cuando estás buscando, te dicen, siempre cuando vas a ver casas, cuando encuentres la casa la vas a ver y vas a saber que es esa o tal, ¿no? Pues, Sí. pues es un poco esa idea cuando la ves, sabes que puedes construir a partir de ahí. Por ejemplo, el libro de cuentos nace por una necesidad de contarle a mis hijos cuentos sobre mellizos que no existen, ¿no? Pero, y yo empiezo a verbalizar esos cuentos, empiezo a inventar historias en alto y acabo escribiendo. Pero hubiera sido capaz de sentarme delante del ordenador y decir, venga, voy a escribir un libro de cuentos. ¿Por dónde empiezo? Creo que no. Uf, Creo entonces esto tiene que, mucho que ver también que entonces con la procrastinación. O sea, porque puede ser que mucha gente esté evitando lanzar grandes obras o lanzar grandes proyectos o hacer grandes cosas por la procrastinación y el miedo al folio en blanco que a veces incluso puede no estar ni cerca de existir. Porque si estás reflexionando es que no sobre hace algo, falta. ¡pum! Es que no hace falta. O sea, es como subir los últimos 100 metros del K2 sin oxígeno. ¿Se puede? Se puede. ¿Cuántos lo consiguen? Pues muy pocos tienen esa capacidad física, pero se puede subir con oxígeno y se llega. Y ¿sabes una cosa? Las vistas desde arriba son las mismas. Quiero decir, quiero decir que sin restarle mérito al que es capaz físicamente de hacer eso, también hay que entender que hay procesos creativos en los que tienes, yo no los llamaría muletas, yo diría esos apoyos en los que tú necesitas encontrar la fuerza para continuar. Ujú. Y si a ti te frustra de tal manera esa página en blanco como para hacer que se convierta en tu enemigo, entonces te lo tienes que pensar. Si ese folio en blanco resulta que acaba siendo un catalizador de ideas maravillosas, aunque tengas que pasar un poquito de sufrimiento, oye, pues lo pasas. Pero si tú ya te has visto delante de ese vacío en blanco y no ha pasado nada nunca, puedes encontrar cómo subir con oxígeno, cómo apoyarte en una idea, cómo crear un personaje. O sea, yo, por ejemplo, siempre en todas mis obras hago lo mismo. Yo creo mis personajes, creo un pasado de esos personajes que luego no se publica como tal, pero sí les doy una vida para poder escribir como si fueran ellos, ¿no? O sea, crear esa persona, ¿no? Ese personaje. Y a partir de crear eso, empiezo una trama, empiezo a dibujarla, la dibujo a pizarras, o sea, yo me parapeto de una manera increíble, me hago un andamio para escribir, o sea, muy lejos de hacerlo en blanco, o sea, al revés, o sea, yo me he construido un muro lleno de referencias, personajes, recuerdos, interacciones, aventuras, que en un momento dado, cuando me tengo que enfrentar a eso, está por ahí la solución. Quizá el ejercicio más complicado es encontrarla y que sea la correcta. Pero yo no me tiro, no, yo no bajo sin oxígeno tampoco a las profundidades del mar. ¿Para qué? No, es que me No. parece, me parece brutal la reflexión. Es decir, si tienes miedo al folio en blanco, a lo mejor lo que tienes que hacer es no tener un folio en blanco.